Hola a todos y a todas, mi nombre es Gladys Tapia y junto con la profesora Germaine Jacob le hemos preparado varias clases. En esta oportunidad la clase es vías de señalización. Vamos a ver básicamente tres hormonas: insulina, glucagón y catecolaminas, y vamos a hacer también una mención a las hormonas tiroideas. Esto está dentro del curso de bioquímica para las tres carreras señaladas acá. Bueno, es importante, ¿cierto?, entender que los organismos, y en particular en este caso las células, como está puesto ahí, responden a distintas señales, ¿ya? Señales que vienen desde el medio exterior o señales internas cuando estamos hablando de organismos ya multicelulares. Una de esas tantas señales son las hormonas, que es lo que nos vamos a centrar en esta clase, siempre dentro del concepto, ¿cierto?, del metabolismo, porque podríamos hablar muchas cosas de las hormonas, pero nos estamos dirigiendo a aquellas hormonas principales que regulan el metabolismo. Para ello es importante entender lo que son las vías de señalización, ¿ya? Y en este esquema lo que se muestra acá, esta franja gris, ¿cierto?, representa membrana plasmática. Acá estamos hablando del fluido extracelular y acá está el intracelular. Y acá en la membrana tenemos una proteína que está funcionando de receptor, ¿ya? Y acá tenemos una señal que para el caso nuestro puede ser la hormona, que es lo que queremos mostrar ahora. Entonces, en este caso en particular, esta hormona va a tener su receptor a nivel de la membrana plasmática y no requiere entrar para enviar esta señal, ¿cierto? Se une a este receptor y esto normalmente va acompañado de un cambio conformacional, y ese cambio conformacional hace que se puedan unir y o activar otras moléculas al interior que normalmente, o la mayoría de las veces, son proteínas, y también hay otras moléculas que transmiten esta señal, ¿cierto?, a través de el paso de interacción entre unas moléculas y otras, y esto es lo que se llama vía de señalización, ¿cierto? O sea, esta hormona se va a unir, va a provocar todos estos cambios que se van dando el paso de una molécula a otra a través de interacciones químicas, y que lo que se quiere obtener después es una respuesta a esta señal. Toda esta secuencia, que nosotros la podemos ver para cada hormona específica, y cada hormona además puede dar más de una señal hacia el interior, esto es lo que se llama vía de señalización, ¿ya? Y es muy importante que ustedes entiendan que hay hormonas, como en este caso, que no requieren entrar a la célula para dar su señal, pero sí hay una respuesta, y hay otras que sí. Y eso lo vamos a ver en forma bastante general. Ahora, también es importante que entiendan que estos receptores, ya sea que estén ubicados en la membrana o al interior de la célula, son receptores específicos. Es decir, cada hormona, o si lo ampliamos a citoquinas en general, cada hormona en este caso va a tener un receptor específico, ¿ya? Y en este ejemplo se muestra aquí dos posibles hormonas, y este receptor va a reconocer a esta y no a esta otra, ¿ya? Porque tiene que interactuar químicamente con él para poder después llegar a una respuesta. Ese es un punto súper importante que deben tener en cuenta. Otro punto importante es que la señal dada, en este caso que estamos hablando por la hormona, de los intermediarios que se activan en esta vía de señalización incluyen enzimas, que puede ser una o varias enzimas. ¿Y esto por qué es importante? Porque la actividad catalítica de las enzimas permite la amplificación de la señal. Y esto se representa, ¿cierto?, en este esquema que es bastante claro. Viene la señal, activa una enzima 1, y esta enzima 1, que ya va a tener una actividad catalítica que por sí sola amplifica la señal, puede actuar sobre una enzima 2, que a su vez amplifica aún más la señal, y por lo tanto vamos a llegar
la señal hormonal, por una parte va a ser específica, eso ya lo dijimos, y por otra parte se amplifica la señal a través de activación de enzimas en esta vía de señalización. Otro punto que también es relevante y que lo vamos a entender bastante bien en el transcurso de este curso de bioquímica, ¿cierto? Es que las señales se tienen que apagar en un momento. Por ejemplo, nosotros dijimos que vamos a ver la señal de insulina. Insulina es una hormona que se libera hacia la sangre luego de una ingesta alimentaria, pero esa señal no va a estar, ¿cierto?, todo el día disponible ni horas, al contrario, ¿cierto? Dura un corto tiempo y se ha visto que la misma vía de señalización tiene mecanismos para ir apagando esa señal. Hay varias formas de apagarla, aquí se muestra simplemente una, pero lo más importante y lo más general que se queden ahora es que el mismo sistema tiene una forma de apagar esa señal. Bien, lo otro importante para organismos multicelulares es que una célula, por ejemplo, que sintetice y libere una hormona, la acción de esa hormona puede ser sobre la misma célula que la produjo, y eso significa una acción autocrina. ¿Ya? Esto, por ejemplo, se da en las células beta del páncreas que liberan insulina, y la insulina tiene efecto prácticamente en todas las células del cuerpo, pero además en las propias células beta. Por otro lado, hay otras hormonas, ¿cierto?, que son liberadas, aquí como muestra en el esquema, por una célula, y estas hormonas tienen efectos sobre células vecinas, ¿ya? Y eso se llama acción paracrina, autocrina, paracrina. Y la tercera, que nos interesa más, bueno, aquí sale la neuroendocrina, esta acción que nosotros en este curso no vamos a ver. Sí vamos a ver la comunicación endocrina, en la cual células que liberan, ¿cierto?, hormonas, por ejemplo, esta puede ser la célula beta pancreática y esta puede ser la célula alfa pancreática. Una libera insulina y la otra glucagón. Estas hormonas van a ser liberadas a la sangre y por la sangre van a llegar a los distintos tejidos o células blanco. Estas células blancos son las que tienen los receptores para las respectivas hormonas y también los pueden encontrar como células diana. Ahora, una célula puede tener, por ejemplo, receptor para insulina, puede también tener receptor para glucagón, puede tener receptor para adrenalina, ¿ya? Eso lo van a ir viendo con los ejemplos correspondientes. Entonces, la otra cosa general, antes de ver en específico cada una de las hormonas, es la ubicación de los receptores. Si bien en la primera parte yo les mostré un receptor que estaba a nivel de membrana plasmática, acá se ve algo más general. Nosotros, esta franja, ¿cierto?, de color amarillento, corresponde a la membrana plasmática, el citoplasma, y acá está el núcleo. Entonces, hay dos grandes grupos de hormonas, aquellas hormonas que tienen receptores a nivel de la membrana plasmática, como se muestra acá, como va a ser el caso del glucagón, la insulina y la adrenalina, que sus receptores están en membrana plasmática, y mandan la señal a través de la vía de señalización hacia el interior de la célula. Y hay otras hormonas cuyos receptores están ubicados mayoritariamente en el núcleo, como se ve acá, y estos receptores, que son proteicos, tanto estos receptores como los que están en la membrana, unen a la hormona, que esa hormona entra a la célula, llega hasta el núcleo, se une aquí, y lo que hace es regular directamente la expresión de los genes. Entonces, recuerden que los receptores entonces pueden estar a nivel de la membrana plasmática o a nivel nuclear. Bien, con esos conceptos generales vamos a ir a ver algo
con un poquito más de detalle de cada una de las hormonas que nos interesan para el metabolismo y que van a ver que regulan, ¿cierto?, el metabolismo. Así que vamos a partir con la insulina. La insulina es una hormona que tiene muchas acciones. Nosotros vamos a ver sus acciones bastante acotadas y dirigidas, como les digo yo, a la parte metabólica. Bien, la insulina es producida por las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas se ubican en estos islotes. El páncreas tiene dos acciones, exocrina. Ya la acción exocrina está dada por los acinos pancreáticos, que son los que producen y liberan las enzimas que van a ir a la digestión. Eso es exocrino porque son lanzadas acá al intestino delgado. Pero tienen otras regiones que están esquematizadas acá, que son los islotes de Langerhans, y en esos islotes tenemos mayoritariamente células beta del páncreas, pero también hay células alfa y hay otras células más, que no las vamos a nombrar, pero que las células beta son las que producen, sintetizan la insulina, y una vez que la sintetizan, y gracias a una señal que llega, esta es liberada hacia el torrente sanguíneo en una acción endocrina, ¿ya? Uno de los tejidos diana o tejidos blancos de la insulina es el músculo esquelético, como se muestra acá. Eso es uno, porque prácticamente todas las células de nuestro organismo responden a insulina, ¿ya? Entonces, espero que esto haya quedado claro. Vamos a ver una imagen, ¿cierto? Cómo ocurre la síntesis de la insulina en las células beta del páncreas. Estos se sintetizan asociadas a ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático, el rugoso, y inicialmente es una sola cadena polipeptídica. Esta cadena polipeptídica lo primero es que pierde su secuencia señal. Esta secuencia señal, recuerden que es la que permite que el ribosoma termine la síntesis de las proteínas adosado al retículo endoplásmico rugoso. Posteriormente a ello se obtiene la proinsulina. Después viene la eliminación de un gran segmento de esta cadena polipeptídica y la formación de los puentes disulfuro que se muestran acá. Y este péptido que se pierde es el llamado péptido C, que es utilizado también como una forma de ver si hay síntesis de insulina. Aquí ya estamos en el Golgi, y aquí en el mismo Golgi, ¿cierto?, se forman las vesículas que van a tener guardada la insulina madura, esperando la señal para ser secretada. Entonces recuerden, esto está ocurriendo en las células beta del páncreas. El receptor de insulina, es importante reconocerlo, está esquematizado acá. Esta es la membrana plasmática de las células blanco, las células diana, es decir, aquellas células que tengan el receptor son los que van a reconocer la insulina, que está marcada aquí en rojo. Este receptor de insulina, tal como se muestra acá, aquí ya, como está en rojo, tiene unida la insulina, por lo tanto está activo, podríamos decir, está respondiendo. Este tiene el receptor actividad tirosina quinasa, tiene una parte extracelular, que es donde une la insulina, y una parte intracelular, que tiene la actividad tirosina quinasa, y cuando se une la insulina, esto tiene la capacidad de fosforilarse. Esto que se muestra acá son los grupos fosfato. ¿Y cómo ocurre esta fosforilación? Por reacción cruzada, es decir, esta cadena fosforila a esta de acá, y esta fosforila a esta otra, y lo fosforila en tirosina. Recuerden ustedes, digo recuerden porque tienen que haberlo visto en biología, que hay 3 aminoácidos que pueden ser fosforilados porque tienen el grupo OH, ¿ya? Eso se los dejo como parte de estudio. Serina, treonina y tirosina son los 3 aminoácidos que pueden ser fosforilados. Y además recuerden que el grupo fosfato le
otorga una carga negativa, lo cual también es importante y que han visto en las primeras clases de este curso. Bueno, una vez que está esto fosforilado, ¿cierto? Viene la señalización o continúa la señalización, y una de las primeras proteínas que se puede unir acá cuando esto está fosforilado es llamada IRS, ¿ya? Es la proteína sustrato del receptor de insulina. Esta es uno porque hay otras más llamadas IRS. Esta, cuando se une, es fosforilada, ¿cierto?, por la actividad tirosina quinasa del receptor, y a su vez atrae a otras proteínas que van siguiendo la vía de señalización, ¿ya? Por supuesto que, como estábamos en el lado citoplasmático, estas son proteínas citoplasmáticas que están acá en la cercanía, y empieza a armarse la vía de señalización producto entonces de la fosforilación cruzada, y a su vez esta fosforilación cruzada se da porque se une la insulina hacia el lado extracelular al receptor de insulina. Aquí les vamos a dejar una serie de eventos que ocurren, descritos con mayor detalle para que ustedes los revisen, los estudien y después los conversemos cuando nos juntemos a discutir esta clase. ¿Qué tiene que ver esto con la glucosa? Aparecen los transportadores de glucosa. Tiene mucho que ver, ¿cierto? Porque una de las cosas que vamos a ver en este curso va a ser la glicemia, que es la concentración de glucosa que tenemos en la sangre, y además vamos a ver las vías de la degradación de glucosa y las vías de síntesis de glucosa, y en todo eso tiene que ver la insulina. Y además la insulina tiene mucho que ver con uno de los transportadores de glucosa. Nosotros ya vimos que la glucosa, para que entre o salga de una célula, requiere transportador. Hay varios transportadores, de hecho se han descrito al menos 13 transportadores, pero acá les pusimos los que son más importantes para este curso, que ustedes van a revisar con bastante detalle, destacando principalmente el transportador de glucosa 2, que lo vamos a ver un poco con más detalle en otra clase, pero es bueno que lo vayan revisando, y vayan revisando también los parámetros que están acá al lado, que son importantes. Pero aquí me interesa destacar el transportador de glucosa 4. ¿Por qué me interesa destacarlo? Porque este transportador, que se ubica después de que se recibe la señal en la célula, puede viajar a la membrana plasmática y permite la entrada de glucosa a células en dos tejidos que son bien importantes, el tejido adiposo y el tejido muscular, ¿ya? Entonces el transportador de glucosa 4 va a la membrana plasmática en respuesta a la señal de insulina en estos dos tejidos, ¿ya? Y eso es súper importante porque se comporta distinto a este otro transportador de glucosa, el 2, que está siempre en la membrana plasmática, en las células beta del páncreas, las que sintetizan insulina, en el hígado principalmente, que es lo que más vamos a ver, también está en riñón, intestino delgado, ¿ya? Pero recuerden principalmente las células beta del páncreas y el hígado, ¿ya? Que lo vamos a ver con detalle. Y entonces siempre, no responde a insulina, siempre va a estar en la membrana plasmática, y el GLUT4, de todos los transportadores que se conoce, es el que responde a insulina. Vamos a ver el esquema para que lo entiendan un poco mejor, ¿ya? En un esquema que viene enseguida. Entonces, en un resumen, la insulina estimula la translocación del GLUT4 hacia la membrana plasmática, activa a la proteína quinasa B, es una quinasa. Después de a poco van a ir viendo los detalles de la participación de estos elementos. Activa fosfatasas, regula también la expresión génica, ya sea por inducción, eso significa que activa la transcripción de los genes, o por represión, significa que impide la transcripción de genes.
Entonces, este es un resumen de las acciones muy amplias que tiene la insulina. Y vamos a tratar de ver algunos de los ejemplos que nos interesan a nosotros. Dijimos que el transportador de glucosa 4 estaba en las células del tejido muscular estriado y del tejido adiposo. Eso lo tienen que recordar muy claramente. Y lo otro que dijimos, que el GLUT4 se traslocaba a la membrana plasmática, que está marcada aquí, ¿cierto?, en gris. Se traslocaba en respuesta a la insulina. ¿Dónde estaba antes de traslocarse? Bueno, estaba guardado en vesículas. Acá está, al interior. Imagínense, porque bueno, esto es como una foto tomada en el tiempo, pero si aquí no estuviera unida insulina, si no hay señal de insulina, en el citoplasma van a estar las vesículas con el transportador de glucosa aquí adentro, guardaditas. ¿Ya? ¿De dónde vienen esas vesículas? De la vía del Golgi, retículo Golgi. Por eso este curso requiere que ustedes sepan de biología previamente para no tratar de entender aquí lo que significa esto. Pero como todos ya lo pasaron, así que yo creo que estamos bien. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La membrana plasmática y el receptor de insulina, que ya dijimos que estaba en membrana plasmática. Se une la insulina, esto que lo que va a hacer, activaba la actividad tirosina quinasa, venía la fosforilación cruzada, se fosforila, en tirosina, está ahí, representa el aminoácido tirosina, sabemos que son varias las fosforilaciones, se fosforila, eso atrae al IRS, que también es fosforilado, y eso después atrae y activa a una quinasa, que es la PI3 quinasa. Eso va a llevar a la activación de la AKT, o AKT quinasa, o también conocida como PKB. Y esto en una vía, sin mostrar los detalles, porque aquí hay otros participantes, promueve el transporte de vesículas, que ustedes saben que se mueve, ¿cierto?, a través de microtúbulos hacia la membrana plasmática. Y una vez que están en la membrana plasmática, entonces va a permitir la entrada de glucosa. ¿Cuándo? Y aquí, ojo, ¿cómo ocurre esto? ¿Cuándo se liberaba insulina? Después que nosotros, ¿cierto?, tenemos un aumento en la glicemia. ¿Y cuándo tenemos aumento en la glicemia? Después de comer. Porque se entiende que comemos, entre todas las cosas, hidratos de carbono, por lo tanto glucosa. Entonces, aumenta la glicemia, se libera insulina, la insulina va a los tejidos, que en este caso puede ser tejido adiposo o tejido muscular estriado. La insulina se une, se activa la vía de señalización, y esta vía de señalización va a hacer que estas vesículas sean llevadas a la membrana, y el transportador de glucosa GLUT4, entonces, que lo que va a hacer que entre glucosa, y qué va a pasar con la glicemia que aumentó, vuelve a bajar para mantener los niveles de glucosa plasmático dentro de un rango que se considera normal. ¿Ya? Les voy a subir un video que son bastante cortitos, dura como 2 o 3 minutos, así que por favor les recomiendo que vean para que se complete un poco esta vía de señalización y lo puedan comprender mejor. También me gustaría destacar que la insulina, y eso lo van a ver en el video un poquito mejor, cuando se une a su receptor y se activa la vía de señalización, aparte de activar las quinasas que acabamos de ver, ¿cierto?, que no se las voy a nombrar, acá está la misma que estábamos nombrando recién, se activan también fosfatasas. Y esas fosfatasas, por ejemplo, en este caso, lo que hace esa fosfatasa, ¿cierto?, es desfosforila otras enzimas, por ejemplo, la que está acá, fosfodiesterasa, se llama la desfosforila, y al desfosforilarla la activa. Yo esto lo estoy dando por hecho porque ustedes lo acaban de ver en las clases iniciales con el profesor Orellana, ¿cierto? Al desfosforilarse, una
enzima va a depender de la enzima, puede estar más o menos activa. En este caso, al ser desfosforilada, por la activación de esta fosfatasa, se pone más activa y lo que hace es transformar el AMP cíclico en AMP. Entonces, la vía de insulina no solamente activa quinasas que van a fosforilar ciertos subblancos, sino que también activa fosfatasas. Y en la regulación de las vías metabólicas vamos a ver muchos ejemplos de activación de fosfatasa. En esta vía de activación de estas quinasas, que es lo que habíamos visto recién, lleva a la translocación del GLUT4, pero vamos a ver que cuando se activan fosfatasas, se regulan otras cosas que no se los quiero adelantar, pero ténganlo presente porque esto lo vamos a ver bastante. Bien, entonces ya vamos uniendo distintos órganos o tejidos que nosotros tenemos. Partimos entonces viendo en la clase anterior, ¿cierto?, que el páncreas es una glándula que producía por una parte las enzimas de la digestión, pero por otra parte hormonas de acción endocrina. Y esas hormonas van a tener efecto en muchos tejidos, pero aquí vamos a destacar 3 de ellos que vamos a ver bastante en el metabolismo, que es el tejido adiposo, el hígado y el tejido muscular estriado. Entonces, se va a liberar insulina, dijimos, cuando aumenta la glicemia, cuando aumenta la concentración de glucosa en la sangre, post ingesta de alimento. Y la insulina, tal como se muestra acá, ¿qué es lo que va a hacer en tejido muscular? Va a hacer que se trasloque GLUT4 a membrana, entre más glucosa a los tejidos. Esa glucosa, obviamente, tejido muscular utiliza mucho gasto energético, por lo tanto, por una parte va a ser degradada, pero también el músculo almacena glucógeno, que es una forma de almacenar. Nosotros tenemos 2 formas de almacenar energía, ¿cierto? Por glucógeno, que es un polímero de glucosa, ojo con eso, y la otra son los triglicéridos, que se almacenan, vamos al tiro al otro tejido, al tejido adiposo. En el tejido adiposo también tiene receptores para insulina, y también aquí se produce la translocación del GLUT4. Ustedes me dirán, pero ¿y para qué quiere glucosa al tejido adiposo? Porque el tejido adiposo no almacena glucógeno. Ojo con eso, no almacena glucógeno. La glucosa, el tejido adiposo la utiliza para producir básicamente glicerol fosfato, que es necesario para formar triacilglicéridos. Los triacilglicéridos se forman con glicerol y 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos le llegan al tejido adiposo de otro lado, ya lo vamos a ver, pero el glicerol fosfato viene de la degradación no completa de la glucosa, ¿ya? Principalmente de ahí. Y, por otra parte, la insulina en el hígado, recuerden que aquí el hígado no tiene GLUT4, sí tiene GLUT2 que está siempre en membrana, siempre está ahí. Entonces aquí hay acción de la insulina, pero no por translocación de GLUT4 porque no tiene, no necesita un transportador que responda a insulina para que entre insulina porque este tiene un GLUT2 siempre. Bueno, pero la insulina, ¿qué es lo que hace? La insulina promueve o activa vías metabólicas que tienen que ver con la síntesis del glucógeno, y todos los hidratos de carbono que nosotros consumimos en exceso se transforman en ácidos grasos, esos ácidos grasos en triglicéridos, y esos triglicéridos salen como una lipoproteína que se llama VLDL, van a tener clase de eso más adelante. Esas VLDL, esos triglicéridos que fueron formados ahí, van a diferentes tejidos, entre ellos van al tejido adiposo, y entregan aquí no los triglicéridos, sino que entregan los ácidos grasos, más el glicerol fosfato que se formó acá,
rearman los triglicéridos porque lo que nosotros guardamos en nuestro tejido adiposo son triacilglicéridos, con ácidos grasos que vienen del hígado o que vienen de nuestra dieta y con glicerol fosfato que es formado por una degradación parcial de la glucosa, ¿ya? Entonces, para que vayan viendo de a poco, ¿cierto? Que nosotros en esta parte metabólica tienen que integrar distintos órganos y tejidos. Bien, vamos entonces a la segunda hormona que va a ser importante y que es antagónica a la insulina, que es el glucagón. El glucagón, al igual que la insulina, es una hormona peptídica, ¿cierto? El glucagón es sintetizado en las células alfa del páncreas, que también están en los islotes de Langerhans, son en menor cantidad que las células beta, y también tienen acción endocrina. Aquí se muestra entonces los aminoácidos que la constituyen. Aquí tenemos un resumen, ¿cierto?, con el receptor de glucagón, que está también ubicado a nivel de la membrana plasmática. Este receptor también permite el envío de la señal del glucagón, y el glucagón, para enviar esa señal y tener una respuesta, no entra a la célula. Ahí se lo dejo para que ustedes lo lean, pero nosotros vamos a ver las acciones del glucagón esencialmente en el hígado, que es donde hay el receptor. En este esquema, ¿cierto?, tomado de este libro, muestra la membrana plasmática, el receptor del glucagón, que es una proteína bien caracterizada. A este receptor de glucagón se puede unir entonces la hormona glucagón, y esto va a abrir la vía de señalización. Este receptor está lo que se llama acoplado a la proteína G, que la proteína G tiene estas subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Y esto entonces, cuando se une glucagón, hay un cambio conformacional que hace que esto se separe. No lo voy a ver en tanto detalle porque yo sé que ustedes lo vieron en biología. Eso lleva a un intercambio de GDP, este es el nucleótido, por GTP en la subunidad alfa, que además se disocia de estas otras dos subunidades. Al disociarse y al tener unido GTP, se une y activa a una enzima que está en membrana, esto es citoplasmático obviamente, que es la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa lo que hace es transformar el ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico lo que hace es unirse a una proteína quinasa, llamada proteína quinasa A, y la activa. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, en resumen, el glucagón, una de las acciones por esta vía de señalización va a ser activar a una proteína quinasa A. ¿Cómo la activa y qué es lo que es el AMP cíclico? Ya dijimos que el AMP es un nucleótido, base nitrogenada, adenina, azúcar, que es una ribosa, y el grupo fosfato. Y fíjense aquí por qué se llama AMP cíclico, porque esto está formando esta unión cíclica. En el AMP que no es cíclico, AMP solo, no está esta unión, ¿ya? Entonces, ¿cómo el AMP cíclico activa a la proteína quinasa? Bueno, la proteína quinasa está formada por 4 subunidades, 2 reguladoras y 2 catalíticas, que son las que van a tener la actividad enzimática. Entonces, se unen 2 AMP cíclicos a cada subunidad reguladora. Esto hace que se produzca un cambio conformacional, que no se ve aquí tan evidente, pero hay un cambio conformacional que hace que libere las subunidades catalíticas. Y cuando estas se liberan, dejan expuesto entonces el sitio activo, y esta se transforma en una PKA o proteína quinasa A activa. ¿Ya?
nosotros veíamos que el receptor de la insulina tenía actividad tirosina quinasa, eso significaba que fosforilaba en el aminoácido tirosina. Esta proteína quinasa A tiene actividad serina-treonina quinasa, es decir, es capaz de fosforilar en serina y treonina. Recuerden que de los 20 aminoácidos hay 3 que pueden ser fosforilados. Y esto es lo que se muestra aquí. Y cuando uno dice el grupo fosfato se refiere a esto, no piensen que es solamente el elemento fósforo. Este es el grupo fosfato y que a pH 7, ¿cierto?, tiene carga negativa. Y lo otro importante, que ya lo vieron en las primeras clases, esto produce cambios conformacionales y que puede, depende de la enzima, activarla o bajar su actividad enzimática. Bien, entonces, me gustaría, no voy a entrar en muchos detalles porque vamos a tener una clase de regulación de la glicemia, pero en este esquema vemos las acciones antagónicas de la insulina y del glucagón, y además aprovecho de introducir, ¿cierto?, que vamos a ver también la adrenalina, que tiene acciones semejantes al glucagón. Entonces, cuando tenemos una glicemia baja o alta, siempre estamos hablando dentro de los rangos fisiológicos normales. No estamos hablando de una hipoglicemia que la persona está que se desmaya o de una hiperglicemia que la persona está con diabetes. Estamos hablando de lo que ocurre después de un ayuno o lo que ocurre después de una ingesta de comida. Entonces, cuando uno ha comido, sube la glicemia, eso va a llevar que el páncreas libere insulina y la insulina va a hacer las acciones que señalamos anteriormente y lo que va a hacer entonces que permite que la glucosa entre a los tejidos, principalmente tejido muscular, que capta como el 80% de la glucosa postprandial, y en tejido adiposo, y eso entonces permite normalizar la glicemia. Al contrario, cuando nosotros, por ejemplo, nos levantamos después de un ayuno de 8, 10 o 12 horas, que tenemos la glicemia baja, pero dentro del rango normal, lo que se va a liberar del páncreas va a ser el glucagón. Y vamos a ver después que de las glándulas suprarrenales se libera también insulina, y esto va a permitir que el hígado principalmente libere glucosa. Y la va a liberar, y eso lo van a ver en clase, ¿cierto?, a través de las reservas que tiene de glucógeno o porque es capaz de sintetizar glucosa y también liberarla. Son 2 vías que van a ver con detalle: la vía de la gluconeogénesis o la degradación de glucógeno o glucógenolisis. Entonces esta liberación de glucosa también va a restablecer los niveles de glicemia o glucosa sanguínea. Las catecolaminas son las otras hormonas que estábamos hablando. De esas son 3 hormonas: noradrenalina, dopamina y adrenalina, o también conocida como epinefrina. La adrenalina es la que tiene acciones semejantes a el glucagón. Nosotros vemos, ¿cierto?, que son bastante más pequeñas que el glucagón y que la insulina, pero esta también tiene receptores a nivel de membrana. La adrenalina es sintetizada principal y fundamentalmente a nivel de las glándulas suprarrenales, que, como su nombre lo dice, son glándulas que están sobre el riñón. También pueden ser sintetizadas por neuronas, pero principalmente por las glándulas suprarrenales. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa importante? Que la adrenalina, entonces, en los ejemplos que nosotros vamos a ver, reconoce los receptores beta-adrenérgicos. También hay receptores alfa-adrenérgicos, y todo eso ustedes lo van a ver en su curso de fisiología. Los receptores que a nosotros más nos interesa están localizados a nivel del hígado, del músculo y del tejido adiposo. Y aquí quiero recalcar una cosa: en el hígado tenemos receptor, estoy hablando de los individuos, en el hígado tenemos receptor para glucagón y para adrenalina.
En el músculo y en el tejido adiposo tenemos receptor solo para adrenalina, no hay receptor para glucagón en los individuos. Y esto no vamos a entrar en mayor detalle porque si ustedes ven, bien a grosso modo, la activación a través de la adrenalina o epinefrina hacia el interior, la vía de señalización es similar a lo que veíamos para glucagón. El receptor obviamente es su propio receptor, es un receptor para la adrenalina, se une el receptor, hay un cambio conformacional, hay cambio en la proteína G, esta proteína G intercambia GDP por GTP en la subunidad alfa, la subunidad alfa activa la adenilatociclasa aumentan los niveles de AMP cíclico y el AMP cíclico entonces va a activar a la PKA en forma similar como lo habíamos visto anteriormente. ¿Y qué es lo que va a hacer la PKA? Que es una quinasa, va a fosforilar distintos blancos. Y esos blancos los van a ir viendo ustedes en cada uno de los ejemplos cuando vayan viendo cada una de las vías metabólicas que se van a analizar en este curso, ¿no? Pero es bien importante que estas primeras clases, desde proteína, enzima en adelante, las revisen muy bien para que puedan comprender bien las vías metabólicas, o si no siempre van a estar con vacíos. Por último, y no menos importante, aunque no vamos a entrar en mayores detalles, están las hormonas tiroideas, ¿ya? Las hormonas tiroideas son sintetizadas en la tiroides, que es una glándula, ¿cierto?, que nosotros tenemos ubicada en esta zona. Las hormonas tiroideas sintetizadas inicialmente en la T4, se llama 3,5, 3'5' tetrayodotironina, y esta que está acá es el elemento yodo, ¿cierto? Por eso 1, 2, 3, 4, esta es la estructura de la hormona tiroidea T4, tiene 4 yodos, ¿ya? En nuestro país la sal está suplementada con yodo, ¿cierto? Porque nosotros no consumimos en general en la población muchos alimentos que tengan yodo, ¿ya? Por lo tanto, las sales vienen suplementadas, por lo menos la sal que venden normalmente, no en las ferias artesanales, esa viene con lo natural nomás, pero son suplementadas con yodo. Esta es la T4 y la T3, que es la que tiene la mayoría de las acciones biológicas, ha perdido uno de los yodos y tiene 1, 2, 3 yodos, ¿ya? Aquí nosotros tenemos la glándula tiroides, que es lo que se muestra acá, y tenemos la TSH y la TRH. ¿Qué es la TRH? Es la hormona liberadora de tirotropina, ¿ya? Que se produce en el hipotálamo y que va a la glándula pituitaria, y la glándula pituitaria a su vez produce la TSH, que va a ser la hormona estimulante de la tiroides, que va a permitir entonces la liberación por parte de la glándula tiroidea de la T4 principalmente y también T3, ¿ya? Dentro del concepto de este curso, nosotros nos interesa que este punto 2 que está acá, que tanto la hormona T3 como un derivado de ella también, que es la T2, obviamente que esta se llama T2 porque solamente tiene 2 yodos, nosotros vamos a ver algo que ustedes ya conocen el nombre, que son reguladores alostéricos. Tanto la hormona T3 como la hormona T2 son reguladores alostéricos de una enzima que está en la cadena respiratoria en las mitocondrias, de la citocromo oxidasa. Esa se llama la enzima. Ustedes lo van a ver en una clase posterior, pero se tienen que recordar, ¿ya? Entonces, esta hormona está presente desde que nosotros nos estamos formando en la etapa embrionaria, ¿ya? Lo mismo que la insulina.
pero dentro de este curso, que es se llama bioquímica, pero en realidad es más bien metabolismo, lo vamos a ver desde el punto de vista que funcionan como reguladores alostéricos positivos, que significa que activan a estas enzimas, que es parte de la cadena respiratoria. La citocromoxidasa es la que toma el oxígeno, ¿cierto? Recibe los electrones de la cadena y lo transforma en agua. Van a tener la clase para aquellos que no lo hayan visto en el colegio, pero esta es la acción que nosotros vamos a ver. Pero obviamente, como les decía, estas hormonas nos acompañan desde nuestro estado embrionario y tienen múltiples acciones más allá de ser un regulador alostérico, muchas más. Y por lo mismo también es importante decir que es lo que se muestra acá, que las hormonas tiroideas regulan la expresión de los genes, y la principal regulación de los genes, hay muchos niveles de expresión, de regulación de la expresión de los genes, pero la principal está a nivel de la transcripción. ¿Se transcriben o no? Bueno, acá la T4, ¿cómo se transforma en T3? A través de otras enzimas que son deyodinasas, las que le sacan el yodo, ¿ya? Entonces, y dijimos que las que tienen las acciones biológicas es la T3. Entonces la T4 puede entrar también, pero es deyodinada, o entra la T3. Estas hormonas viajan por la sangre unidas a una proteína, ya no andan solitas, y ustedes al ver su estructura se van a dar cuenta por qué, ¿cierto? Y la hormona T3 tiene su receptor a nivel del núcleo, y ahí regula la expresión de los genes. Y cuando uno dice regula la expresión de los genes, esa regulación puede ser positiva o negativa, va a depender de la situación. Esto acá, ¿cierto?, representa el DNA, y acá se está representando T3 regulando negativamente la expresión de los genes, que quiere decir que va a impedir la transcripción de ese gen. No nos importa cuál, ¿ya? Si en algún curso posterior lo ven con detalle, perfecto, pero lo importante es que sepan que regula negativamente la expresión de algunos genes o regula positivamente la expresión de otros genes, y se une a su receptor, que a su vez están unidos o reconocen el DNA. El T3 no se une directamente al DNA, sino que se une a su receptor, y esto se forma un conglomerado de varias proteínas que se unen, ¿cierto?, a la región promotora en los genes y inhiben o activan la transcripción, perdón, bajan o estimulan la transcripción. Bien, creo que esa sería la última diapositiva que teníamos que ver. Como recomendación, nuevamente, por favor estudien todas estas clases iniciales antes de empezar con el metabolismo, porque es lo único que les podrá permitir entender el mecanismo de regulación de las vías metabólicas y la integración entre los distintos órganos y tejidos. Los espero para la sesión de preguntas.